El sol emerge como una herida abierta sobre el horizonte del Serengeti, tiñendo las nubes de un carmesí violento que anuncia un día de calor sofocante. Kimbwe, el soberano absoluto de estas tierras, levanta su pesada cabeza mientras el polvo dorado se desprende de su melena oscura y enmarañada. Sus cicatrices, marcas profundas grabadas por garras y colmillos de rivales olvidados, cuentan la historia de un trono ganado con sangre y defendido con una ferocidad inquebrantable. El aire está cargado con el olor de la hierba seca y el rastro metálico de la supervivencia, un aroma que Kimbwe inhala profundamente para reconocer cada centímetro de su dominio. Sus ojos, dos esferas de ámbar líquido, escudriñan la llanura infinita donde el espejismo del calor ya comienza a distorsionar las formas de las acacias lejanas. La tierra bajo sus garras está agrietada, sedienta de una lluvia que se niega a llegar, convirtiendo el paraíso en un campo de batalla donde solo los más fuertes logran ver el amanecer del día siguiente. Él siente el peso de su responsabilidad sobre los hombros macizos porque sabe que el hambre es un enemigo que no duerme y que su manada depende exclusivamente de su capacidad para mantener el orden en este caos natural. Cada músculo de su cuerpo está diseñado para la guerra, una máquina biológica perfeccionada por milenios de evolución en el corazón de la África más salvaje y despiadada. El silencio de la mañana es engañoso, una calma tensa que precede a la tormenta de violencia necesaria para que la vida continúe su ciclo eterno. A pocos metros de distancia, oculta entre los matorrales que aún conservan una pizca de sombra, Sira observa con una intensidad que hiela la sangre. Ella es el alma táctica de la manada, una cazadora cuya agilidad desafía las leyes de la física y cuya paciencia es tan vasta como la propia sabana. Su cuerpo esbelto y fibroso se funde perfectamente con el tono pajizo del entorno, convirtiéndola en un fantasma que acecha a plena luz del día. Sira no busca la gloria del rugido, sino la eficacia del golpe mortal, moviéndose con una gracia letal que ha perfeccionado a lo largo de innumerables lunas de escasez. Mientras el sol abrasador comienza a castigar la tierra, ella mantiene su mirada fija en el movimiento de las presas distantes, calculando distancias y debilidades con una precisión matemática. Sus cachorros dependen de su éxito, y esa presión interna se traduce en un enfoque absoluto que no deja espacio para el error o la duda. El calor es un adversario constante que agota las energías, pero Sira ha aprendido a conservar cada gramo de fuerza para el momento exacto en que la velocidad deba superar al miedo. Ella entiende que en este ecosistema no hay lugar para la piedad, solo para la estrategia y el instinto primario de proveer para los suyos. Su respiración es rítmica y silenciosa, casi imperceptible, mientras espera que el destino le entregue una oportunidad que no piensa desperdiciar bajo ninguna circunstancia. El horizonte se presenta como una línea temblorosa de desesperación donde el agua es ahora el tesoro más codiciado y escaso de toda la región. Los pozos que antes eran oasis de vida se han reducido a charcos de lodo espeso y amargo, rodeados por los restos óseos de aquellos que no llegaron a tiempo. La estación seca ha dictado sus reglas con una crueldad absoluta, obligando a depredadores y presas a compartir espacios reducidos en una tregua armada, que puede romperse en cualquier instante. La falta de humedad ha transformado el paisaje verde en un desierto de tonos ocres, donde cada paso levanta una nube de asfixiante polvo fino. Los herbívoros caminan con la cabeza baja, consumidos por una sed que nubla sus sentidos, convirtiéndose en blancos más fáciles pero también más amargos debido a su extrema delgadez. Las reglas del juego han cambiado drásticamente porque ahora no se trata solo de quién es más rápido, sino de quién puede resistir más tiempo sin beber una sola gota de líquido. Kimbwe y Sira observan cómo el ecosistema se tensa hasta el punto de ruptura, sabiendo que la desesperación de las presas las llevará a cometer errores fatales. La atmósfera está saturada de una urgencia silenciosa que vibra en el aire caliente, una premonición de que los días de abundancia han quedado atrás y solo queda la lucha cruda por la existencia.
Cada árbol seco parece un monumento a la resistencia en esta tierra que parece querer expulsar a todo ser viviente de su superficie abrasada. De repente, una mancha oscura comienza a dibujarse en el límite de la visión. Una masa en movimiento que agita el polvo como si fuera una tormenta de arena viviente. Son las primeras avanzadillas de la gran migración. Miles de pezuñas que golpean la tierra en un ritmo monótono que resuena en los huesos de los leones. La tensión aumenta de inmediato en el grupo de Kimbwe, pues la llegada de estos animales representa tanto un banquete potencial como un desafío logístico inmenso. Las sombras en el pasto se alargan y se mueven con una cadencia que indica que el hambre de las llanuras pronto será puesta a prueba por una marea de carne y hueso. Sira tensa sus músculos al ver a los ñus y cebras acercarse, reconociendo que la competencia por estas presas será feroz con otros clanes de depredadores que también han estado esperando este momento. El aire se llena de los bramidos distantes y el sonido constante del galope, una música de supervivencia que acelera el pulso de los cazadores ocultos. Es una visión épica que marca el pulso de África, un recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino, incluso a través del sufrimiento más extremo. Sin embargo, esta abundancia aparente es peligrosa, ya que atrae a rivales que acechan en las periferias, listos para robar lo que no les pertenece. La expectativa se vuelve casi tangible, una electricidad que recorre la columna vertebral de Kimbwe mientras evalúa la magnitud de lo que se avecina. La sabana está a punto de convertirse en un escenario de proporciones colosales, donde cada movimiento será observado por 1000 ojos hambrientos. Para dejar clara su posición y asegurar que ningún intruso se atreva a desafiar su soberanía en este momento crítico, Kimbwe se pone en pie con una lentitud majestuosa. Inhala profundamente, expandiendo su pecho masivo, y lanza un rugido que parece fracturar el mismo aire caliente del mediodía. El sonido es una vibración profunda y gutural que viaja por kilómetros, una advertencia sonora que reclama cada brizna de hierba y cada gota de agua bajo su mando. Es un mensaje directo para los nómadas y para los clanes vecinos. Este territorio tiene un dueño, y ese dueño está dispuesto a matar para mantenerlo. Los animales cercanos se congelan. El tiempo parece detenerse mientras el eco de la autoridad de Kimbwe rebota en las colinas distantes. Este rugido no es solo una demostración de fuerza, es el motor que impulsa la narrativa de poder en la sabana, estableciendo las fronteras invisibles que nadie debe cruzar sin pagar el precio más alto. Sira observa a su líder con una mezcla de respeto y complicidad, sabiendo que ese grito de guerra es la señal que mantiene a raya el caos externo. El conflicto territorial es una realidad constante, una guerra de baja intensidad que se libra con miradas, olores y, cuando es necesario, con una violencia devastadora que deja marcas permanentes. Kimbwe se mantiene erguido, con la melena al viento, como un faro de dominio en un mundo que intenta desmoronarse bajo el sol inclemente. Su presencia es el ancla de la manada, la garantía de que, mientras él respire, su linaje tendrá un lugar donde luchar y sobrevivir. En la periferia de este drama real, oculto entre las rocas desgastadas por el tiempo, Mbua observa con una inteligencia que bordea la malicia. Este perro salvaje solitario es una anomalía en un mundo de manadas, un superviviente que ha aprendido a leer las debilidades de los gigantes para encontrar su propio sustento. Mbua no posee la fuerza bruta de Kimbwe ni la estructura de apoyo de Sira, pero su astucia es un arma igual de letal en las manos adecuadas. Sus orejas grandes captan cada susurro del viento y sus ojos inquietos analizan las grietas en la formación de los leones, buscando el momento exacto en que la distracción o el cansancio les hagan bajar la guardia. Él es un elemento disruptivo, una sombra que se mueve donde otros no se atreven, aprovechando los restos y las oportunidades que deja el conflicto entre los grandes poderes de la sabana. Mbua representa la resiliencia pura, la capacidad de adaptarse a la soledad en un entorno diseñado para la colectividad. Mientras los leones se enfocan en las grandes presas y en la defensa de su vasto territorio,
El perro salvaje calcula los beneficios de ser invisible, planeando sus movimientos con una paciencia que rivaliza con la de Sira. Él sabe que incluso el rey más poderoso tiene puntos ciegos y su existencia depende de encontrar esos vacíos para alimentarse de las migajas de la grandeza. Su presencia añade una capa de tensión impredecible al escenario, un recordatorio de que en la África salvaje, el peligro no siempre viene de frente, sino que a menudo acecha en los márgenes, esperando el colapso de los soberanos. Con la caída del sol y el descenso de las temperaturas, la estrategia del hambre comienza a tomar una forma definitiva en la mente de Sira. Ella sabe que la primera gran caza nocturna es crucial para recuperar las fuerzas perdidas y para demostrar la vitalidad de la manada ante la llegada de la migración. Mientras las sombras se alargan y el cielo se tiñe de un violeta profundo, ella comienza a posicionar a las otras hembras con gestos sutiles y miradas cargadas de intención. No hay necesidad de sonidos. La comunicación es instintiva, forjada en años de coordinación perfecta bajo la luz de las estrellas. El plan es complejo. Utilizarán la cobertura de la oscuridad total para flanquear a un grupo de búfalos que se ha separado de la masa principal liderada por Ñati. Sira identifica al eslabón más débil, una tarea que requiere una observación meticulosa de los andares y la respiración de las presas. El hambre no es solo una sensación física, es el combustible que agudiza sus sentidos y elimina cualquier rastro de duda en su ejecución. Kimbwe observa desde una posición elevada, listo para intervenir si la fuerza bruta es necesaria para derribar a un oponente de tal magnitud. La noche africana se despierta con una energía depredadora, un cambio de turno donde los cazadores se convierten en los dueños absolutos de la oscuridad. Todo está conectado, desde el rugido de advertencia de la tarde hasta el sigilo mortal de esta noche, preparando el terreno para un análisis profundo de lo que significa realmente sobrevivir en la tierra de los leones. La danza de la muerte está a punto de comenzar, y cada participante sabe que el error más pequeño podría ser el último en este teatro de supervivencia suprema. La sabana aguarda en silencio, conteniendo el aliento ante el inminente choque de voluntades que definirá el destino de todos los involucrados en esta lucha eterna por la vida. La precisión de la naturaleza es un mecanismo que no admite fallos, y Sira comprende esto mejor que cualquier otro ser vivo bajo las estrellas del Serengeti. La anatomía de la emboscada comienza con una quietud que parece desafiar las leyes de la física, donde cada músculo de la leona se tensa sin producir el más mínimo crujido en la hierba seca que la rodea. El éxito de la manada no depende únicamente de la fuerza bruta, sino de una coordinación grupal casi telepática que han perfeccionado a lo largo de incontables generaciones de depredadores. Sira se mueve como una sombra líquida, posicionándose estratégicamente para canalizar el miedo de su presa hacia donde Kimbwe y las otras hembras esperan con garras listas. Esta danza táctica requiere una paciencia infinita, pues un solo movimiento en falso o un cambio repentino en la dirección del viento podría alertar a los sentidos agudizados de los herbívoros. La comunicación silenciosa entre los miembros de la manada se manifiesta en miradas rápidas y en el posicionamiento milimétrico de sus cuerpos. No es solo una cacería, es una operación militar donde el flanqueo y el cerco son fundamentales para derribar objetivos que superan a los leones en peso y tamaño. La técnica de Sira es impecable, manteniendo su vientre pegado al suelo polvoriento mientras calcula la distancia exacta para el primer salto explosivo. En este entorno, la coordinación es el hilo que separa la nutrición de la inanición, y cada leona sabe que su papel individual es vital para el sustento colectivo del grupo liderado por Kimbwe. Frente a esta amenaza invisible se alza Ñati, el imponente líder de la manada de búfalos, cuya presencia es una fortaleza de músculo y cuernos macizos. Ñati no es una víctima pasiva en este ecosistema, sino un guerrero formidable que ha sobrevivido a numerosos encuentros con la muerte y lleva las cicatrices como medallas de honor. La resistencia que los búfalos oponen a la manada de Kimbwe es legendaria, basándose en una solidaridad defensiva que puede convertir a la presa en el perseguidor en un abrir y cerrar de ojos.
Cuando Niati detecta el peligro, emite un gruñido profundo que resuena como un trueno bajo, alertando a cientos de individuos que cierran filas de inmediato. Los búfalos forman un muro de cuernos curvos y pezuñas pesadas, protegiendo a los terneros en el centro de un círculo casi impenetrable. La fuerza defensiva de Niati radica en su temperamento feroz y su negativa absoluta a retroceder, lo que obliga a los leones a cuestionar si el riesgo de la herida vale el premio de la carne. Un golpe de la cabeza de Niati puede romper costillas o perforar órganos vitales, y su memoria es tan larga como su sombra en la tarde. El enfrentamiento entre la astucia de los leones y la resistencia inquebrantable de los búfalos define el equilibrio de poder en la sabana, donde la masa bruta de Niati desafía constantemente la supremacía de los grandes felinos. Es una guerra de desgaste donde la voluntad del líder de los búfalos es el pilar que sostiene la supervivencia de su estirpe frente a los colmillos de la noche. Dentro de la manada de leones, el orden nace de una jerarquía social estricta que Kimbue mantiene con una mezcla de autoridad silenciosa y demostraciones de poder absoluto. El liderazgo de Kimbue no se basa únicamente en su capacidad para pelear, sino en su habilidad para mantener la cohesión del grupo en medio del caos externo de la sabana. En este sistema social, cada individuo tiene un rango definido que dicta quién come primero y quién tiene el derecho de patrullar las fronteras del territorio. Kimbue es el ancla emocional y física de la familia, el protector que asegura que los cachorros crezcan bajo una sombra de seguridad mientras las hembras ejecutan el trabajo logístico de la casa. Las tensiones internas son inevitables, pero el rugido de Kimbue actúa como un recordatorio constante de que la unidad es su mayor fortaleza contra los rivales externos. Esta estructura social permite que la manada funcione como un organismo único y poderoso, capaz de reclamar los mejores abrevaderos y las zonas de caza más ricas. La lealtad de Sira y las demás cazadoras hacia Kimbue es el pegamento que evita que el grupo se desmorone ante las presiones de la escasez de recursos. En el corazón de África, la anarquía significa la muerte, y es la disciplina de la jerarquía lo que permite que los leones sigan siendo los reyes indiscutibles de un mundo que intenta destruirlos a cada paso. El orden interno es el escudo invisible que protege a la manada de las amenazas que acechan en las sombras de la competencia territorial. Mientras los gigantes de la sabana se enfrentan en grandes grupos, Mvua representa una faceta diferente y asombrosa de la existencia africana a través del arte de la supervivencia solitaria. Como un perro salvaje que se ha visto obligado a vivir al margen de su propia especie, Mvua es un maestro del oportunismo que utiliza la astucia para compensar su falta de tamaño. A diferencia de la estructura masiva y organizada de la manada de Kimbue, Mvua debe confiar únicamente en sus propios instintos para navegar por un paisaje lleno de peligros mortales. Sus tácticas son rápidas y eficientes, aprovechando los restos de las cacerías de otros o cazando presas pequeñas con una velocidad que desafía la vista humana. El contraste entre su vida solitaria y la complejidad social de los leones resalta la diversidad de estrategias que la evolución ha diseñado para la vida en el Serengeti. Mvua observa desde la distancia, aprendiendo los patrones de movimiento de los grandes depredadores para evitar ser aplastado por su poder. Su resiliencia es un testimonio de la tenacidad de la vida, demostrando que incluso sin el apoyo de una manada, un individuo astuto puede encontrar grietas en el sistema para prosperar. Mvua no busca la gloria ni el dominio territorial. Su única misión es ver el amanecer un día más, moviéndose como un fantasma entre los conflictos de los grandes líderes. Su existencia es un recordatorio de que la sabana premia tanto la fuerza colectiva como la inteligencia individual, y que cada criatura, por pequeña que sea, desempeña un papel crucial en el intrincado tapiz de la vida salvaje. Todo este escenario converge en el ciclo de la sangre, una relación biológica profunda y necesaria entre el depredador y la presa que mantiene la salud del ecosistema entero. Esta conexión no es de odio, sino de una necesidad existencial donde la muerte de uno alimenta la vida de muchos otros, creando un equilibrio dinámico que ha persistido durante milenios.
La relación entre la manada de Kimbwe y el grupo de Nyati es un ejemplo perfecto de esta simbiosis violenta pero esencial. Los leones, al cazar a los individuos más débiles o enfermos de la manada de búfalos, aseguran que solo los más fuertes sobrevivan para reproducirse, fortaleciendo así la genética de la especie que cazan. A su vez, la resistencia y el poder de los búfalos obligan a los leones a evolucionar constantemente, mejorando sus tácticas y su fuerza física. El ciclo de la sangre es el motor que impulsa la evolución en la sabana, preparando el terreno para el conflicto directo que está a punto de estallar entre estas dos fuerzas de la naturaleza. La tensión en el aire es casi tangible mientras los leones cierran el círculo y los búfalos se preparan para el impacto, sabiendo que la sangre que se derrame hoy es el tributo necesario para que la vida continúe mañana. No hay maldad en este proceso, solo la honestidad brutal de la supervivencia suprema donde cada gota de energía es disputada ferozmente. La transición entre la calma y la violencia es el latido del corazón de África, un recordatorio constante de que en la tierra de los leones, el destino de todos está escrito con el mismo trazo de lucha y sacrificio. La noche se vuelve más densa mientras los protagonistas se preparan para el choque definitivo, un encuentro que pondrá a prueba cada lección aprendida y cada instinto heredado en este teatro de supervivencia absoluta. El hambre de la manada se encuentra con la furia de Nyati, y el resultado será, una vez más, el veredicto inapelable de la naturaleza sobre quién es digno de seguir caminando sobre la tierra roja del Serengeti. Bajo el sol inclemente que calcina las llanuras, los pozos de agua se transforman en escenarios de una tensión insoportable, donde la vida y la muerte beben del mismo sorbo. Kimbwe avanza con la pesadez de quien carga el destino de su estirpe sobre los hombros, sintiendo el crujido del barro seco bajo sus garras mientras el aire caliente vibra con la amenaza de los rivales. La sequía ha reducido los manantiales a espejos de lodo denso, obligando a depredadores y presas a compartir un espacio reducido donde la etiqueta de la selva se desvanece ante la desesperación de la sed. Kimbwe no solo busca hidratarse, sino que debe imponer su autoridad absoluta con un gruñido gutural que hace retroceder a los leopardos y guepardos que aguardan en las sombras de las acacias. Cada paso del gran león es una declaración de propiedad sobre el recurso más valioso de la sabana, una demostración de fuerza bruta necesaria para mantener a raya el caos que la escasez intenta sembrar en su territorio. El polvo se levanta en nubes asfixiantes, mientras los ojos de Kimbwe vigilan cada movimiento sospechoso, sabiendo que en este punto crítico, cualquier debilidad será explotada por aquellos que acechan en la periferia del agua. La supervivencia aquí no se trata solo de fuerza, sino de la voluntad inquebrantable de reclamar el derecho a existir un día más en un entorno que se vuelve más hostil con cada hora que pasa sin lluvia. Mientras el líder asegura el perímetro del agua, Sira encarna la dualidad más profunda de la naturaleza al equilibrar su ferocidad letal con una ternura infinita hacia sus cachorros. En la espesura de los matorrales, ella vigila con pupilas dilatadas el avance de las hienas, esas sombras oportunistas que ríen ante la posibilidad de un descuido materno. Sira sabe que su papel como cazadora principal es vital para el sustento de la manada, pero su instinto de protección es el que define sus horas de vigilia absoluta. Con un movimiento fluido y silencioso, se interpone entre sus crías y los depredadores menores, mostrando los colmillos en una advertencia silenciosa que hiela la sangre de cualquier intruso. Los cachorros, ajenos a la magnitud del peligro que los rodea, juegan bajo la sombra protectora de su madre, quien los lame con una suavidad que contrasta violentamente con las garras que hace solo unos instantes desgarraban carne. La maternidad en el Serengeti es un acto de resistencia heroica, donde Sira no puede permitirse el lujo del cansancio, pues la vida de la próxima generación depende enteramente de su capacidad para detectar el peligro antes de que éste se materialice. Ella es el escudo y la espada de su prole. Una guerrera que entiende que la ternura solo es posible gracias a la vigilancia constante sobre un mundo que no perdona la inocencia. Lejos de la protección de los leones, Nyati organiza a su enorme manada de búfalos con una inteligencia colectiva que desafía la percepción de su especie,
como simples bestias de carga. Al detectar el rastro de los depredadores en el viento, el líder masivo emite una señal que hace que cientos de cuerpos musculosos se muevan como un solo organismo coordinado. Los búfalos forman un círculo defensivo impenetrable, colocando a los terneros y a los individuos más débiles en el centro, mientras una muralla de cuernos afilados y frentes de hueso macizo apunta hacia el exterior. Niati se sitúa en la vanguardia, con el hocico húmedo venteando el peligro y los ojos inyectados en sangre fijos en el horizonte donde sabe que los leones acechan. Esta formación es su única salvación contra la estrategia de emboscada de los felinos, una fortaleza de carne y furia que demuestra que la unión es la herramienta de supervivencia más poderosa de la sabana. El suelo tiembla bajo el peso de la manada y el aire se llena del olor a polvo y orina de búfalo, creando una atmósfera de desafío que incluso Kimbwe respeta desde la distancia. Niati no retrocede, pues entiende que cualquier grieta en el muro defensivo significaría la condena para su grupo, y su liderazgo se forja en esa resistencia inamovible frente a los colmillos que buscan su perdición. En los márgenes de estos grandes enfrentamientos, Mbua, el perro salvaje solitario, sobrevive gracias a una astucia que compensa su falta de fuerza bruta. Como un paria del ecosistema, ha aprendido a leer los eventos de la sabana con una precisión asombrosa, identificando el momento exacto en que los grandes depredadores han terminado su banquete para reclamar las sobras. Mbua se desliza como una sombra entre los pastos altos, evitando los conflictos directos, pero manteniéndose siempre lo suficientemente cerca para aprovechar cualquier oportunidad. Su vida es una lección de resiliencia pura, donde cada pequeña victoria sobre el hambre es un triunfo contra un destino que parece haberlo condenado a la soledad. A diferencia de sus parientes que cazan en grandes jaurías, Mbua debe ser invisible y veloz. Un fantasma que se alimenta de los restos de las matanzas ajenas, mientras esquiva las mandíbulas de las hienas y las garras de los leones. Su inteligencia le permite navegar por un campo de minas social y biológico, encontrando sustento donde otros solo ven huesos secos y polvo. Para Mbua, la supervivencia no es una cuestión de gloria o dominio, sino de persistencia silenciosa, demostrando que incluso el más solitario de los cazadores puede encontrar un camino en la inmensidad del Serengeti si posee la astucia necesaria para burlar a la muerte. El mediodía cae sobre la tierra con un peso físico, un calor agobiante que detiene casi toda actividad y convierte la conservación de energía en la prioridad absoluta. Bajo el sol vertical, la sabana parece contener el aliento mientras los animales buscan refugio en las escasas sombras de las acacias o en los lechos de los ríos secos. Kimbwe y su manada se desploman bajo el follaje, con los costados subiendo y bajando rítmicamente en un esfuerzo por disipar el calor que amenaza con sobrecalentar sus cuerpos. En este teatro de supervivencia, el clima es un enemigo tan letal como el hambre, y aquellos que desperdician sus fuerzas durante las horas de fuego solar rara vez sobreviven para ver el amanecer. El silencio es casi total, roto solo por el zumbido de los insectos y el crujido ocasional de una rama seca, mientras los depredadores y las presas entran en una tregua forzada por la temperatura. Sira observa el horizonte con los ojos entrecerrados, sintiendo cómo el calor distorsiona la visión y convierte el paisaje en un espejismo ondulante de tonos dorados y ocres. Esta inactividad aparente es, en realidad, una fase crítica de la estrategia de supervivencia. Un ahorro meticuloso de cada caloría y cada gota de humedad para las batallas que inevitablemente vendrán cuando las sombras se alarguen. El sol es el juez supremo de la resistencia, castigando sin piedad a los imprudentes y recompensando a los que saben esperar el momento oportuno para actuar. A medida que el calor comienza a ceder ligeramente, Sira se levanta con una determinación renovada, utilizando sus sentidos agudizados para interpretar los rastros invisibles escritos en el polvo. Ella detecta el olor metálico de la sangre y la irregularidad en las huellas de un ñu herido que se ha separado de la gran migración. Una señal de que la comida está cerca si actúa con precisión. Sus bigotes captan las sutiles corrientes de aire, y sus oídos se orientan hacia el más mínimo crujido de la hierba seca, conectando su instinto con la realidad física del terreno.
El rastreo es un arte de paciencia y deducción, donde Sira debe leer la historia de la huida de su presa antes de que el viento borre las pruebas. Cada paso que da es calculado para no hacer ruido, moviéndose como una extensión de la misma tierra roja que pisa, mientras su mente procesa la distancia y la velocidad de su objetivo. La crisis de suministros que ha golpeado a la manada debido a la sequía hace que esta búsqueda sea vital, pues no pueden permitirse fallar en la próxima captura. Sira se convierte en el hilo conductor entre la necesidad de alimento y la ejecución de la caza. Una exploradora que prepara el terreno para el choque final que decidirá el destino de su familia en las próximas horas. En la coordinación de esta compleja coreografía de supervivencia, Kimbwe utiliza una comunicación silenciosa que es invisible para los ojos no entrenados, pero fundamental para la cohesión del grupo. No se trata de rugidos estruendosos que alertarían a todo el Serengeti, sino de señales corporales sutiles, movimientos de la cola y rugidos de baja frecuencia que viajan a través del suelo y el aire denso. Con un simple giro de su cabeza o una mirada fija, Kimbwe dirige el movimiento de las leonas, asignando posiciones y marcando el ritmo del avance sin emitir un solo sonido audible para sus enemigos. Esta red invisible de información permite que la manada actúe como una unidad sincronizada, una máquina de guerra biológica donde cada miembro conoce su papel exacto en el gran diseño de la emboscada. La comunicación silenciosa es la ventaja táctica que pone a los leones en la cima de la cadena alimenticia, permitiéndoles rodear a presas tan formidables como la manada de Ñati sin ser detectados hasta que es demasiado tarde. Kimbwe, como el gran director de esta orquesta letal, mantiene el control absoluto sobre el flujo de la información, asegurando que el silencio sea su mejor arma antes de que el trueno de la batalla estalle finalmente sobre la llanura. El aire se carga de una electricidad expectante mientras las señales se intensifican, preparando el escenario para un encuentro donde la estrategia y el instinto se fundirán en un solo acto de supervivencia suprema bajo el cielo africano que comienza a teñirse de púrpura y oro. El silencio que precedía al desastre se rompió con un estruendo que pareció sacudir los cimientos mismos de la tierra cuando el primer contacto físico entre los depredadores y sus presas se materializó en una explosión de violencia pura. Kimbwe lanzó un rugido que no era solo un grito de guerra, sino una declaración de dominio absoluto mientras se lanzaba contra la muralla de músculos y cuernos que representaba la manada de Ñati. El choque fue brutal y ensordecedor, con los cuerpos masivos colisionando en una danza mortal de fuerza bruta, donde el polvo levantado por las pezuñas oscurecía la visión de los combatientes. Ñati no retrocedió ante la embestida del león alfa, sino que bajó su cabeza blindada para presentar un frente impenetrable de queratina y furia ciega. Los búfalos formaron un anillo defensivo compacto protegiendo a los jóvenes en el centro, mientras los machos más fuertes lanzaban estocadas laterales con sus cuernos para mantener a raya a las leonas que intentaban flanquearlos. Sira se movía como una sombra letal, buscando una apertura en la formación enemiga, pero la coordinación de los herbívoros era inusualmente precisa bajo la dirección de su líder veterano. La batalla por este territorio clave no era solo por comida, sino por el derecho a existir en un rincón de la sabana, donde el agua todavía brotaba débilmente entre las piedras. El aire se llenó del olor acre de la sangre fresca y el sudor animal mientras la lucha se intensificaba bajo el sol implacable que castigaba a ambos bandos sin distinción alguna. Cada centímetro de terreno ganado se pagaba con heridas profundas y un agotamiento que empezaba a nublar los instintos más básicos de supervivencia. Sin embargo, la fortuna de la caza cambió drásticamente cuando un movimiento en falso dejó a Kimbwe expuesto a la carga frontal de Ñati, quien aprovechó el terreno inestable para asestar un golpe demoledor en el costado del gran felino. El impacto lanzó al alfa por los aires y lo dejó tendido en la hierba seca, mientras la manada de búfalos aprovechaba el caos para romper el cerco y retirarse hacia la seguridad de los matorrales densos. Cuando el polvo finalmente se asentó, la imagen que emergió fue desoladora para los depredadores, porque Kimbwe se levantó con una cojera evidente y una herida abierta que manaba sangre oscura sobre su pelaje dorado.
Las cicatrices de batallas pasadas palidecían ante la gravedad de esta nueva lesión que comprometía su capacidad para liderar y cazar con la eficacia de antaño. Dentro de la jerarquía de la manada el aire se volvió pesado con una tensión nueva y peligrosa, porque los leones jóvenes comenzaron a observar a su líder con ojos que ya no mostraban solo respeto, sino una evaluación fría de su debilidad. Sira notó de inmediato este cambio en la dinámica grupal y se colocó instintivamente al lado de Kimbwe para proteger su flanco vulnerable, aunque sabía que la percepción de poder se había fracturado irremediablemente. Un rey que no puede correr es un rey que no puede alimentar a su pueblo, y esa verdad cruel flotaba sobre ellos como una sentencia de muerte silenciosa. La manada se retiró a la sombra de unas acacias distantes, dejando tras de sí el rastro de un fracaso que prometía consecuencias devastadoras para el futuro inmediato del grupo. La vulnerabilidad de los leones no pasó desapercibida para los carroñeros que siempre acechan en las periferias del dolor ajeno, esperando su oportunidad de reclamar lo que queda. Un clan de hienas numeroso y audaz detectó rápidamente el olor de la sangre de Kimbwe y la falta de cohesión en la manada, lo que las llevó a rodear el lugar donde Sira intentaba ocultar a sus crías entre las rocas. Las risas histéricas de estos depredadores nocturnos rasgaron la tranquilidad del atardecer, creando un cerco de terror inminente que ponía en peligro la vida de la próxima generación de cazadores. Sira se encontró atrapada entre su lealtad al alfa herido y la necesidad imperiosa de defender a sus pequeños de las fauces hambrientas que se cerraban cada vez más en un círculo de ojos amarillos y mandíbulas poderosas. Las hienas sabían que este era el momento perfecto para atacar, porque el gran protector estaba disminuido y la atención de las otras leonas estaba dispersa por la frustración del ataque fallido. Cada paso que daban las hienas era calculado y lleno de una malicia instintiva que buscaba agotar la paciencia y los nervios de la madre protectora. El peligro era mortal, y la situación parecía desesperada mientras el sol se hundía en el horizonte, dejando a Sira sola frente a una horda que no conocía la piedad ni el miedo cuando olía la debilidad en el aire. La tensión alcanzó un punto de ruptura, donde cualquier movimiento en falso significaría la pérdida total de todo aquello por lo que ella había luchado durante estaciones enteras de privaciones. En medio de este escenario de conflicto total, Mbua, el perro salvaje solitario, se encontró atrapado accidentalmente en el fuego cruzado de una guerra que no era la suya. Mientras buscaba restos de alguna presa o una pequeña oportunidad para alimentarse, se vio rodeado por el desplazamiento de las hienas y la proximidad de los leones furiosos que aún buscaban un objetivo para descargar su ira. Su agilidad natural fue puesta a prueba máxima cuando tuvo que esquivar las embestidas de una hiena joven que lo vio como una presa fácil antes de tener que saltar sobre un tronco caído para evitar las garras de una leona que patrullaba el perímetro. La huida de Mbua fue un despliegue de acrobacias desesperadas y reflejos eléctricos, donde cada decisión de milisegundos determinaba su supervivencia en una tierra que parecía querer devorarlo por completo. El perro salvaje corría con el corazón martilleando contra sus costillas, sintiendo el aliento de la muerte en su nuca, mientras buscaba un hueco entre las sombras para desaparecer antes de que los gigantes de la sabana decidieran terminar con su existencia. Su resiliencia era su única arma, y su capacidad para leer el caos le permitió encontrar un pequeño sendero entre los arbustos espinosos que lo alejó temporalmente del epicentro del desastre. Sin embargo, el escape no fue gratuito, porque el agotamiento físico empezaba a cobrar factura en sus patas delgadas, y su mente astuta ya no podía ignorar el hambre punzante que le recordaba su fragilidad constante en este mundo de titanes. La desesperación del hambre finalmente se apoderó de todos los habitantes de la región cuando la sequía alcanzó su punto más crítico y los recursos desaparecieron por completo de los mapas habituales. Los leones, obligados por la necesidad de alimentar a sus crías y sanar a su líder, comenzaron a considerar riesgos que en tiempos de abundancia habrían sido calificados como suicidas. Kimbwe, a pesar de su dolor, se vio forzado a planear un ataque desesperado contra un objetivo que desafiaba toda lógica de supervivencia mínima.
La escasez de presas fáciles había convertido a la sabana en un tablero de ajedrez mortal, donde cada movimiento era una apuesta de todo o nada contra la extinción definitiva. Los protagonistas de esta epopeya africana se encontraban en el límite de sus fuerzas, con los huesos marcándose bajo la piel y los ojos hundidos por la fatiga crónica que produce la búsqueda incesante de sustento. La última etapa de la sequía no perdonaba errores y exigía un sacrificio supremo de aquellos que pretendían ver el amanecer de las primeras lluvias, que aún se sentían como una promesa lejana y casi mítica. El hambre es un maestro cruel que dicta leyes nuevas, donde el miedo desaparece para ser reemplazado por una determinación feroz y oscura que empuja a los animales más allá de sus límites biológicos conocidos. En este clima de tensión absoluta, la línea entre el cazador y la presa se volvió borrosa, porque todos estaban unidos por la misma urgencia biológica de sobrevivir un día más a cualquier costo. El escenario estaba listo para un acto final donde solo los más aptos y los más audaces lograrían cruzar el umbral hacia la salvación, mientras el resto quedaría como un recordatorio silencioso en la arena caliente de lo que significa vivir en el corazón indomable de África. El aire comenzó a transformarse bajo el peso de una electricidad estática que erizaba el pelaje de los depredadores, mientras el horizonte se teñía de un color violáceo profundo y amenazante. Las nubes cargadas de presagios se amontonaban como montañas de carbón en el cielo infinito del Serengeti, anunciando que la tregua del polvo estaba llegando a su fin, pero no de una manera pacífica. Los truenos retumbaban en la distancia como tambores de guerra que hacían vibrar el suelo seco y agrietado donde cada criatura aguardaba con los sentidos alerta. Esta atmósfera cargada no traía alivio inmediato, sino una tensión insoportable que precedía a la verdadera crisis climática de la región. El viento cambió de dirección bruscamente, levantando remolinos de arena que cegaban a los herbívoros y permitían que los olores de la muerte y la lluvia se mezclaran en una danza caótica. La luz del sol se filtraba apenas a través de la densa capa de nubes, creando un escenario de sombras alargadas, donde el peligro acechaba detrás de cada arbusto seco. Los relámpagos cruzaban el firmamento con una furia cegadora, iluminando momentáneamente la silueta de los árboles de acacia, que parecían esqueletos retorcidos, suplicando por una gota de agua. En este ambiente de premonición absoluta, la naturaleza entera contenía el aliento ante la inminente ruptura del equilibrio que había mantenido a todos al borde del abismo durante semanas. La tormenta no era solo agua, sino el catalizador de un cambio violento que obligaría a los supervivientes a tomar decisiones desesperadas bajo el estruendo constante de un cielo que parecía estar colapsando sobre la tierra sedienta. Kimbwe observaba este espectáculo celestial con una inquietud que iba más allá del instinto básico de protección, porque sentía el peso de su liderazgo desmoronarse bajo la presión del exilio inminente. El gran león alfa mostraba las costillas marcadas bajo su piel curtida, y sus cicatrices de batalla parecían arder con la humedad creciente del ambiente, mientras su fuerza bruta era puesta a prueba por el hambre. La falta de presas grandes había debilitado a su manada y el rugido de Kimbwe ya no resonaba con la misma autoridad absoluta de antes, lo que atraía la atención de machos nómadas que acechaban en las fronteras de su territorio. Estos intrusos jóvenes y hambrientos olían la vulnerabilidad del viejo rey y esperaban el momento exacto en que su guardia bajara para reclamar el trono y a las hembras. Sira lo observaba desde la distancia, comprendiendo que su líder estaba luchando una batalla interna contra el agotamiento físico y la responsabilidad de mantener el orden en un mundo que se caía a pedazos. Kimbwe sabía que si no lograba una captura importante, pronto perdería no solo su posición, sino la vida de los cachorros que dependían de su fuerza para disuadir a los usurpadores. Cada paso que daba sobre la tierra caliente era un acto de voluntad pura contra la degradación de su propio cuerpo, que le exigía descanso cuando el entorno le exigía guerra. La vulnerabilidad de un alfa es una sentencia de muerte en la sabana, y él sentía cómo el tiempo se agotaba tan rápido como las últimas reservas de energía en sus músculos poderosos pero fatigados. Mientras tanto, cerca de un pozo de agua que se había convertido en una trampa de lodo espeso y traicionero, la manada de búfalos liderada por Niati enfrentaba su propio destino trágico.
El barro negro actuaba como un pegamento mortal que atrapaba las patas de los más débiles, convirtiendo la búsqueda de hidratación en una lucha desesperada por la libertad. Un miembro joven y exhausto del grupo de Ñati se hundió hasta el pecho emitiendo mugidos de terror que cortaban el aire pesado de la tarde. Ñati se detuvo y regresó con su temperamento feroz y sus cuernos masivos listos para defender a los suyos. Pero la naturaleza es un juez imparcial que no entiende de lealtades cuando el cuerpo falla. El búfalo atrapado luchaba inútilmente salpicando lodo sobre su lomo mientras el resto de la manada observaba con una mezcla de instinto gregario y la necesidad imperiosa de seguir adelante para salvar al resto. La crueldad de la supervivencia se manifestó cuando Ñati, después de varios intentos de empujar al joven con su hocico, comprendió que el sacrificio era inevitable para no condenar a todo el grupo a la exposición total ante los depredadores. El lodo reclamaba su tributo con una lentitud agónica que subrayaba la fragilidad de la vida en este rincón del mundo, donde incluso los gigantes pueden ser derrotados por el suelo que pisan. El silencio que siguió al cese de la lucha del búfalo fue roto únicamente por el primer impacto de una gota de lluvia pesada que golpeó la superficie del barro, cerrando este ciclo de máxima tensión con una nota de amarga realidad. La crisis había alcanzado su punto más alto, dejando claro que en la tierra de los leones, el sacrificio es la única moneda válida para comprar el derecho a ver el amanecer. El horizonte comenzó a transformarse bajo el peso de una vibración sorda que parecía emanar desde las entrañas mismas de la tierra africana. La sequía que había castigado los huesos de cada habitante del Serengeti finalmente cedía ante el avance imparable de la gran migración, un espectáculo de vida que traía consigo el fin de la desesperación. Miles de ñus y cebras se extendían como una mancha oscura y ruidosa sobre las llanuras, rompiendo el silencio sepulcral que había reinado durante los meses de escasez absoluta. El aire, antes cargado de polvo y muerte, se llenó con el olor a hierba fresca y el estruendo de miles de cascos golpeando el suelo fértil que empezaba a despertar. Para los depredadores, este cambio representaba mucho más que alimento. Era el alivio de una sentencia de muerte que parecía haber estado escrita en el cielo abrasador. La abundancia regresaba como un río desbordado, conectando el sacrificio del pasado con la promesa de un futuro donde la lucha ya no sería por cada gota de agua, sino por el dominio de un reino renovado. La llegada de estas masas migratorias marcó el punto de inflexión donde la naturaleza, en su infinita sabiduría, decidió compensar la crueldad de la estación seca con una oferta inagotable de vitalidad. Los ojos de los cazadores brillaron con una intensidad diferente, reconociendo que el ciclo de la penuria había terminado para dar paso a la era de la reconstrucción y el poder. Sira observaba el movimiento de las masas desde la sombra de una acacia, sintiendo cómo sus músculos recuperaban la elasticidad perdida tras semanas de hambre y fatiga extrema. La leona entendía que este era el momento de ejecutar la emboscada final, aquella que aseguraría la supervivencia de su descendencia tras haber superado las pruebas más amargas de la sabana. Con una elegancia que desafiaba la gravedad, se deslizó entre las gramas altas, convirtiéndose en un fantasma dorado que se fundía perfectamente con el entorno que la rodeaba. Cada paso era una lección de paciencia y precisión, una demostración magistral de las habilidades que la habían convertido en la cazadora principal de la manada de Kimbue. Al detectar a una cebra rezagada, Sira esperó el instante exacto en que el viento soplaba a su favor para lanzar su ataque fulminante. La persecución fue breve, pero intensa. Una danza mortal donde la estrategia se impuso sobre la fuerza bruta, culminando en un derribo perfecto que garantizó el sustento para sus cachorros. En ese acto de caza, Sira no solo obtuvo carne, sino que reafirmó su papel como el pilar fundamental que sostiene la estructura de la manada. Las lecciones aprendidas durante la crisis se manifestaron en su técnica impecable, demostrando que el dolor de la escasez solo había servido para afilar sus instintos y fortalecer su determinación de proteger el legado de su sangre. Mientras la manada de leones se alimentaba con la tranquilidad que otorga la abundancia, un fenómeno inusual comenzó a gestarse en las periferias del territorio. En Vua,
el perro salvaje solitario que había desafiado todas las probabilidades de supervivencia. Observaba la escena desde una distancia prudencial, pero sin el temor paralizante de los días anteriores. La presencia masiva de presas en cada rincón de la planicie generó una tregua tácita entre los depredadores, reduciendo drásticamente la fricción violenta por los recursos limitados. El conflicto constante entre el pequeño superviviente y los gigantes felinos entró en un periodo de calma, permitiendo que Mbua se alimentara de los restos abundantes sin tener que arriesgar su vida en cada encuentro. Esta paz temporal no era fruto de la amistad, sino de la lógica biológica que dicta que, cuando hay suficiente para todos, el riesgo del combate innecesario se vuelve un gasto de energía inútil. Los leones, con el estómago lleno y la atención centrada en sus propias crías, permitieron que la presencia del astuto oportunista fuera ignorada, otorgándole un respiro vital en su solitaria existencia. La sabana ofrecía ahora un escenario donde la competencia mortal se transformaba en una coexistencia pragmática, permitiendo que incluso los parias como Mbua encontraran un lugar bajo el sol del Serengeti sin la sombra constante de la aniquilación inmediata. A poca distancia de allí, Nyati lideraba a su manada de búfalos hacia las zonas de pasto más ricas, mostrando las cicatrices de los enfrentamientos pasados como medallas de una guerra ganada a la muerte. El gran líder masivo había logrado mantener la cohesión de su grupo a pesar de las pérdidas sufridas en el barro y ante los colmillos de los leones. La resiliencia de los búfalos era evidente en la forma en que protegían a los nuevos terneros que comenzaban a nacer con la llegada de las lluvias, formando muros de músculo y cuerno ante cualquier amenaza potencial. Nyati no olvidaba los encuentros con Kimbue, pero su enfoque ahora estaba en la recuperación total de la fuerza de su manada, demostrando una fortaleza temperamental que definía su especie. El ciclo de conflicto directo con los depredadores no había desaparecido, pero la posición de los búfalos se había fortalecido con el regreso de la salud y el vigor que otorga la buena alimentación. Cada mugido profundo de Nyati resonaba como un recordatorio de que los gigantes de la sabana seguían siendo los dueños indiscutibles de su destino, capaces de resistir los embates más feroces de la naturaleza y de sus enemigos naturales. La manada avanzaba con una determinación renovada, cerrando las heridas del pasado y preparándose para defender su territorio con una ferocidad que solo aquellos que han rozado el abismo pueden poseer. Kimbue se encontraba en la cima de un pequeño promontorio rocoso, contemplando su dominio con la sabiduría que solo otorgan las cicatrices acumuladas en la piel y en el espíritu. Cada marca en su cuerpo contaba una historia de defensa territorial, de protección a los suyos y de una lucha incansable contra los elementos que intentaron doblegarlo. Al mirar hacia atrás, el macho alfa comprendía cómo la estación seca había moldeado no solo su físico, sino también el carácter de cada miembro de su familia y de sus rivales. Las cicatrices ya no eran signos de debilidad, sino el legado de una supervivencia heroica que los preparaba para enfrentar los ciclos venideros con una comprensión más profunda de la vida. Kimbue sabía que la abundancia actual era solo una fase más en la rueda eterna del tiempo y que la verdadera grandeza residía en la capacidad de mantener la liderazgo cuando la tierra se volviera hostil nuevamente. El análisis reflexivo de sus experiencias pasadas le otorgaba una autoridad inquebrantable, consolidando su posición como el soberano de un reino que exigía respeto absoluto. Sus ojos penetrantes escudriñaban el horizonte, no con el miedo del que teme perderlo todo, sino con la serenidad del que ha demostrado ser digno de la tierra que pisa. El legado de las cicatrices era su mayor tesoro, la prueba irrefutable de que en el corazón de África, solo los más fuertes y sabios logran trascender el paso de las estaciones. El sol comenzó a descender, bañando el Serengeti en una luz dorada que parecía sacada de un sueño épico, marcando el fin de una jornada y el comienzo de una eternidad. Este amanecer eterno de la sabana es el testimonio supremo de la persistencia de la vida en su estado más puro y salvaje, donde cada criatura desempeña un papel vital en el equilibrio natural. La historia de Kimbue, Sira, Mbua y Nyati es la historia de la propia África, un relato de lucha, sacrificio y una belleza cruda que no admite debilidades.
A pesar de las tragedias y los desafíos mortales, la vida continúa fluyendo como un río indomable que se niega a secarse, encontrando siempre la manera de renovarse y florecer. El mensaje que queda grabado en el viento que recorre las llanuras es uno de continuidad absoluta, donde el ciclo de la vida y la muerte se entrelaza en una danza perfecta que ha durado milenios. El Serengeti permanece como el escenario de la supervivencia suprema, un lugar donde el tiempo se mide en latidos y en la sombra de los depredadores que acechan bajo la luna. Al final, la tierra de los leones no pertenece a nadie y pertenece a todos, siendo un recordatorio constante de que la naturaleza siempre prevalece por encima de cualquier voluntad individual. El equilibrio se ha restablecido, las lluvias han sanado las heridas de la tierra, y el ciclo comienza de nuevo, garantizando que el rugido de la vida siga resonando con fuerza en el corazón del continente africano por siempre.